Bueno, vamos a compartir el último punto con respecto a los recursos públicos. Como ustedes habrán visto a lo largo de la materia, todo el tiempo estamos hablando lo que es la forma en que el Estado se maneja, cómo obtiene recursos, de dónde obtiene esos recursos, cómo gasta esos recursos, cómo los vuelve a la sociedad, cómo los vuelca, los distintos sectores o ámbitos en el que el Estado ve el grado de la necesidad pública, las necesidades colectivas, ¿se acuerdan? Ustedes saben que el Estado tiene que estar en todas las áreas y en todos los estadios de los sectores de la administración, en todos los ministerios. Saben que tenemos educación, planificación, cultura, seguridad, salud, que es muy importante hoy por hoy. Entonces, es muy importante que el Estado pueda solventar todas esas actividades, pero ustedes saben que para solventar esas actividades es necesario un ingreso, porque es como ustedes para pagar sus servicios tienen que tener un ingreso para alimentarse o comprarse sus elementos de higiene personal, vestimenta, tienen que tener un ingreso. Ese ingreso, ¿cómo lo tienen? A través de una actividad. Esa actividad es un contrato ya sea laboral, relación de dependencia, etc. Lo mismo pasa con el Estado, con la diferencia que el Estado, la única forma de obtener recursos es a través de los impuestos. Ustedes saben que nuestro país está inmerso en una universalidad de impuestos. Tiene muchos tributos a los cuales caen en forma directa o indirecta a cada uno de los ciudadanos, y todos nosotros, como ustedes, aportamos al Estado en forma directa o indirecta con el pago de los impuestos. Eso es para el Estado como un salario. A través de ese ingreso, el Estado puede realizar sus actividades. De allí viene la definición de recursos públicos. Ustedes habrán visto que a lo largo de esta unidad constantemente estamos hablando de recursos públicos, cómo se solventa, etc. Esto es lo mismo. Los recursos públicos son las percepciones o ingresos que el Estado percibe de cualquier naturaleza, que son el objeto de financiar el gasto público. ¿Por qué el gasto público? Porque son gastos que son volcados a todos los ciudadanos o sectores que son beneficiados según algún criterio de determinación, según el grado de necesidad o de la urgencia en la necesidad. Disculpe, profe, que la interrumpa. Los impuestos solamente lo pagan las personas que viven, que son de la Argentina, que tienen nacionalidad, o también los pagan las personas que no son de nacionalidad argentina y que están viviendo acá. Los que son residentes también pagan impuestos. Por ejemplo, bien. Un extranjero viene y compra una galletita marca X. Las galletitas ustedes saben que tienen el impuesto al valor agregado. Ustedes pagan el 21% porque son consumidor final. También paga el impuesto y es extranjero. No necesariamente tienen que ser. Sí, es solamente... los impuestos son todos. O sea, yo te voy el ejemplo más claro en cuanto a lo que es un consumo básico, una galletita, un agua mineral. Todos tienen impuestos. Esos impuestos van al vendedor, el vendedor lo lleva al productor y el productor lo lleva al Estado. Y el que paga el producto paga con ese impuesto incluido. Lo pagamos todos, sean ciudadanos nacionales o extranjeros. Ya que Cari sacó el tema, profesora, sí. Siempre me llamó la atención los supermercados chinos. Bien, yo también estaba preguntando lo mismo. Ellos están bueno, fue en base a eso. ¿Por qué no somos China, digo yo? Porque antes creo que Menem le había sacado por un acuerdo que tenían, ¿no, profe? Que ellos no tenían que pagar
un Sí, impuesto, pero sí. después no sé si siguió o Son, no. claro, sí, son acuerdos en los que los estados, así como por ejemplo hay acá ahora un acuerdo entre el ejército argentino y el gobierno de la provincia para una cesión de tierras. Ese mismo acuerdo hay entre el estado, entre China o Japón, Inglaterra, lo que ustedes quieran, con la Argentina. Son tratados y esos acuerdos se hacen valer en cuanto a los ciudadanos que residen en forma permanente, que son extranjeros, como vos me preguntaste hoy, pero son residentes en forma permanente. Ellos Y que viven tienen, de nuestro estado, porque yo por exactamente, gracia a nuestra ganancia y todo, y que no aporta, o sea, que no devuelvan eso. sí. Lo único Me que ellos devuelven, digamos, es la compra de la mercadería, pero o sea, sí, no es que ellos trabajan 100% gratis, digamos, porque ellos No, tienen que pagar las habilitaciones comerciales, tienen que pagar las inspecciones, los impuestos, la persona que está al frente del negocio, que generalmente es Juan Jin, Juan Juan, que no se entienden los nombres, siempre uno de ellos tiene que tributar, es decir, bueno, el año que viene, cuando estén conmigo en contabilidad, van a ver. Tenemos la figura responsable cripto, monotributista, empresa unipersonal o una sociedad. Cualquiera de las formas jurídicas en que uno realice una actividad tiene que estar dado de alta en AFIP. Por ende, también en ATP, que es la Administración Tributaria Provincial. Es decir, una persona visible, ya sea Mirna o el conjunto de ustedes tres que formen una empresa, tiene que ser la que es la cara del negocio a los efectos administrativos y legales. ¿Quién es el responsable ante la Administración Tributaria Provincial? ¿Quién es responsable ante la AFIP? Y esa persona tributa como o sea, no es que no pagan nada, están exentos, no conozco bien la parte de lo que están de exentos. algunos impuestos entonces, pero Sí, no, pero ellos deberes formales los tienen, ¿eh? bien. Sí, los deberes formales los tienen que cumplir. No están exentos de todo. O sea, no sé si salvó la pregunta, pero se refiere a eso, digamos. Sí. No es que Sí, están porque gratis. en teoría 100%. vamos a eso porque como Voz Populi, ¿veo? Que todo Exacto. el mundo sabe, por más que no esté dentro de la materia, Sí, no, tiene está bien, pero conocimiento. no, está bien porque tienen que ustedes que aplicar. Es una duda. No, tienen que aplicar y es importante que ustedes explayen su conocimiento a todas las áreas. Eh, por ahí es mucho lo que van a ver en material que se da en esta materia y dicen, pero habla de lo esto, lo otro. Sí, es mucho, pero en esencia es lo que debe ser y cómo debería actuarse. Así como vos, Mirna, me había hablado sobre las distintas tasas de interés y que las casas de crédito, y hablado en la materia en la unidad anterior, los riesgos de las tasas de interés y de los préstamos. Todo eso sirve para conocimiento general. Sí. Si algún día a ustedes les toca hacer una rotación laboral y van a un área administrativa, y les va a tocar ir a solicitar préstamos para una institución y tienen que analizar qué préstamo es el más flexible y el más benévolo para la institución. Y bueno, es mucho análisis, ver los intereses, también ver el riesgo de la inflación, el valor de las cuotas, si son cuotas fijas, cuotas móviles. Es mucho, pero lo importante es que ustedes puedan explayarse y salir de la burbujita que por ahí vivimos todos y ver que afuera hay cosas más. Con simplemente ver un noticiero van a ver que hablan del presupuesto, que hablan de los recursos públicos, el gasto, y son palabras que siempre las estamos obviando por una cuestión de fuerza mayor, porque cada uno está en su esfera laboral, pero lo importante y lo ideal es que ustedes puedan obtener esos conocimientos para su profesión el día de mañana cuando terminen la tecnicatura y para su vida en general. Sí. Así que, bueno, ¿alguna preguntita más o si no continúo? Continúe, profe. Bueno, No sé, yo. ¿Está todo bien? ¿A las más chicas? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, continuamos. Entonces, decíamos que los recursos públicos se obtienen a través de la recaudación de los impuestos. Esos impuestos
solventan las distintas actividades del Estado y generan la financiación de los gastos que son públicos. Ahora bien, el Estado, con el presupuesto público, recibe ingresos, ya sea, como decíamos hoy, por el cobro de impuestos, por la venta de bienes producidos por empresas públicas, por utilidades que generan las empresas públicas, y por ventas o alquileres de propiedades, o por multas impuestas. Fíjense que en estos cuatro conceptos, la amplitud de cosas que se les pueden venir a la cabeza. Empresas públicas. Recordarán la clase pasada, estábamos hablando de empresas, no era con ustedes, perdón. Las empresas semipúblicas son las que tienen participación mayoritaria del Estado. Un ejemplo claro para que ustedes sepan es SECHEP o SAMED. Son empresas con accionistas particulares o privados, como dice la palabra, pero el accionista mayoritario es el Estado. Entonces son prácticamente semipúblicas. Fíjense ustedes los servicios que prestan estas empresas. Son servicios básicos y de primera necesidad. Entonces, sí, ustedes sabrán que al abonar la cuota del agua, la cuota de la luz, ustedes están aportando. Esa recaudación genera un ingreso para ese sector, supongamos lo que es servicio de agua, genera un ingreso y ese ingreso es volcado con un mayor tendido de conexiones de agua. Si es energía eléctrica, mayor tendido de alumbrado público, energía eléctrica para zonas que se están urbanizando. Vieron que Resistencia creció para todos los lados, ahora es una gran ciudad. Imagínense eso, el cobro de los impuestos y a través específicamente de esas empresas públicas. La utilidad que genera, obviamente, es esa ganancia que una vez que le cobró la luz a la casa de Mirna, a la casa de Jan, a la casa de Karina, mi casa, juntan ese dinero, bueno, se vuelca a la compra de un, no sé, de un pilar, de construcción de tendido eléctrico, o sea, el mejoramiento que se produce con el aporte de todos los responsables y los humildes ciudadanos que somos. Y las ventas o alquileres de propiedades. Recién les citaba el ejemplo del caso del acuerdo que hubo entre Nación y provincia con lo que es el ejército argentino, donde hay una cesión de tierras y posterior a eso se va a realizar una urbanización de esas tierras, hectáreas. Imagínense campos que son inexplotados o campos que limitan el acceso a las carreteras, a los asfaltos. Hay campos que son divididos por la mitad, por así decirlo, porque es necesario que pase un camino, no un camino vecinal, un camino provincial. Entonces el Estado ve la necesidad de expropiar ese sector en el que está interrumpiendo el campo, por así decirlo, y realizar una construcción de un camino. Entonces la construcción de ese camino beneficia a la conexión de otro pueblo que supongamos que tenía que dar, llovía y tenía que dar 60 kilómetros de vuelta, y resulta ser que con expropiar una parte de ese campo se ahorran unos 30 kilómetros, 15 kilómetros, no sé. Esa es la visión que ustedes tienen que tener. Entonces, los recursos públicos son los que se obtienen a través del cobro de impuestos y el cobro de servicios que presta el Estado, utilidades que genera con estas prestaciones, y también por la venta o alquileres de las propiedades, y también por las multas impuestas. Ustedes sabrán que también hay muchas multas en cuanto a violación de los deberes formales de todos los ciudadanos. Bueno, esa es también otra forma de recaudar. Acá en Resistencia es muy conocido el sistema del juzgado de faltas, por lo exigible y lo imperioso que es a la hora de sancionar todas las contravenciones que se realizan. ¿Cuál es? El juzgado de faltas. El juzgado de faltas de la ciudad.
por las multas que tienen, el grado de exigencia que tienen, por las contravenciones que se provocan en la ciudad. Es importante que exista un criterio riguroso en cuanto a las normas que se deben impartir para el bienestar de los ciudadanos. Por ejemplo, lo Y más analítico básico. también. ¿Cómo? Analítico también. Sí, sí, es muy importante, supongamos que el hecho de que alguien cruce un semáforo en rojo, las consecuencias que puede provocar algo tan simple, esperar 2 minutos, digamos, no es mucho lo que tienen que hacer, pero bueno, las consecuencias de vidas, los daños o los efectos colaterales que puede provocar. Bueno, ahora, siempre suelen ocurrir preguntas en cuanto a qué se refieren o qué son los recursos públicos. Por ejemplo, se definen como los medios que el Estado dispone para cumplir con su propósito. Volvemos a lo mismo, cubriendo así sus servicios públicos y las funciones que realiza. Por ejemplo, tenemos los impuestos, los ingresos generados de la prestación de servicios públicos o la venta de terrenos públicos, lo que mencioné recién. Ahora, ¿qué son los recursos públicos y cómo se clasifican? Esto es muy importante que ustedes sepan por qué. Porque se clasifican básicamente en 2 elementos, en ordinario y extraordinario. El ordinario son aquellos que se generan o se producen en forma regular y continua, o sea, es común su surgimiento. Mientras que lo extraordinario son los ingresos irregulares y que se crean para atender erogaciones no previstas. Había surgido en una época un impuesto que se aplicó a la producción de la soja. Ustedes saben que en el interior es innumerable la cantidad de producción de soja en los campos de Charata, Las Breñas, Hermoso Campo. Como fue tan voluminoso la producción, se había aplicado un impuesto que iba a ser aplicado con políticas públicas a determinados sectores. La promesa era que sea aplicado por un tiempo y luego quede sin efecto. Lastimosamente, hoy por hoy, el campo se ve muy violado de sus derechos en cuanto a ser la materia prima básica para que el Estado funcione, y se ven asfixiados con los impuestos. Entonces, un ejemplo sería de un impuesto de un recurso extraordinario, es la aplicación de un impuesto para una situación en particular, que después se quedó en forma constante y pasó a ser un impuesto en forma ordinaria o común. Los recursos ordinarios del Estado, ¿cuáles son? Corresponde a los provenientes de la recaudación tributaria, como yo le estoy diciendo, ya sean a nivel nacional o provincial. Y en nuestro caso, que lo vemos más a primera vista, el municipal. Son las sumas que se les deduce a los importes que se obtienen por la recaudación. Me quedan 10 minutos otra vez. Y los servicios bancarios, por ejemplo. Pasa rápido. Sí, pasa rápido. ¿Qué pasa? Los ordinarios son los impuestos comunes. Ustedes van a hacer una transferencia, les cobran impuestos. Ustedes hacen una transferencia entre bancos, les cobran impuestos. Ustedes van a hacer una transferencia por correo, ¿cómo se llama? Correo argentino, les cobran un impuesto. En todos los casos tienen impuestos. Y esos son recursos ordinarios que tiene el Estado. Algo simple. Ahora, ¿cuáles son los derivados? Derivados de por qué viene eso. Son los que las entidades públicas se procuran mediante contribuciones provenientes de las economías de los individuos pertenecientes a la comunidad. Nos referimos a los recursos tributarios o a los provenientes del crédito público. Ahí está lo que me había preguntado el otro día Yani. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo que era la deuda pública en la unidad anterior? De los empréstitos, que son las distintas formas en que el Estado tiene un cierto ingreso para solventar una actividad reciente o en el corto plazo.
Mirna mencionaba, por ejemplo, de las tasas de crédito. Uno, supongamos que tiene un acontecimiento así, muy particular, se le descompone la heladera, se le quema la heladera y se le descompone la moto. Las dos cosas no puede afrontar con los ingresos que tiene. O tiene dos opciones: elegir primero reparar la heladera, dado que desea mantener su consumo, sus productos frescos, o reparar los dos, pero necesita de un ingreso extra. De allí, el derivado sería: ustedes van a una casa de préstamo y solicitan un crédito para reparar la heladera, o bien comprar una nueva, o comprar una moto, depende de lo que ustedes desean. Esa es la opción. ¿Cómo ven lo urgente o no? ¿De dónde viene lo necesario y de cuáles son los otros recursos con los que tienen? Esto es lo mismo. El recurso derivado es la forma en que el Estado trata de buscar otro ingreso. Ustedes saben que la agenda pública está relacionada a las actividades en general durante toda su actividad, su ejercicio económico, durante su mandato, hablando de gestión política. Y hay temas que son más sensibles y están en boca de todos, ya sea por una corriente religiosa, ya sea por la modernidad, ya sea porque hoy por hoy hay más información. Para decirlo así a grandes rasgos, y ya en otras clases hemos hablado de esto, por ejemplo, temas de constante discusión está dado sobre el debate, sobre la despenalización del aborto, la seguridad vial y sus consecuencias, la forma en que el Estado trata de que los ciudadanos vuelquen o sean más cautelosos en su desempeño en la vía pública, como les decía hoy, cruzar un semáforo en rojo, violar una multa contravencional, o sea, realizar algo que no es propicio. Y ahí vamos a lo ético y a lo moral. Es importante que, aparte de nosotros parecer, seamos internamente de esa forma, es decir, que obremos bien. Otro tema de agenda muy importante que siempre da discusión y importancia en el Estado es lo que es la seguridad y la consecuencia. Lastimosamente vivimos hechos de violencia e inseguridad en forma constante, repetitiva, y llega un punto que somos todos muy vulnerables. El narcotráfico. Saben que la droga en los distintos tipos de estadios y el contrabando de mercaderías, yo que le digo que soy formoseña, allá los cruces clandestinos que hay de mercadería, contrabando, y de la gente infectada que está cruzando a mi pueblo y está contagiando el pueblo y hace que el pueblo esté aislado totalmente, es único. Entonces, había poco contagio ahí en Formosa, ¿no? En Clorinda, sí, en Clorinda. Sí, pero en Formosa general casi no había ni contagio. No había. No, igual tapan. Sí, también. Señora. Tengo una pregunta. Pregunte. El recurso derivado sería los préstamos que la Argentina le hace a otros países. Así es. No, nosotros pedimos préstamos. Por eso, pero, al revés, perdón. Al revés, sí. Está bien, pero nosotros, recursos. Nosotros le pedimos bien. Así es. Muy bien, muy bien. ¿No era que nosotros exportábamos también luz? O sea, que a Chile creo que nosotros... No, mentira. ¿Ni exportábamos energía? No. Porque decía que era raro que en un país donde que hay energía exporte y se cobre caro acá. Sí, no. Electricidad. No, lo que estamos pagando caro es una deuda, pero no vamos a tocar ese tema. Pero porque... Ok. Por favor. Sobre que estamos llenos de deuda, más deuda. Sí. Bueno, sabemos también que es tema de importancia la inseguridad, como les decía, el tráfico de personas, la violencia dentro del ámbito educativo, el ámbito familiar. Son todos temas de agenda que la gestión pública y la administración pública tiene como prioridad hoy por hoy. Entonces, ¿cuál es la finalidad pública? La recaudación de los recursos tiene su fin en solventar las actividades, como mencioné recién, financiar esas actividades estatales con un orden de prioridad.
la urgencia, como decía vos, Mirna, bueno, la luz hace falta en tal sector, bueno, se electrifica esa zona. En tal zona hace falta agua potable, bueno, se hace un tendido de agua potable. O sea, se dan un grado se priorizan las necesidades y se van a ir cubriendo de a poco, según el grado de ingresos, y se van... Eso de inversión. Exactamente, de inversión, pero la inversión a través de los recursos que obtenga el Estado. Claro, la impuesta. Exacto. Y bueno, así como es cubrir ya sea servicios, también propiciar a los ciudadanos de bienes o que puedan construir sus bienes. Por ejemplo, bueno, ahora que está muy en boca de todo lo que es el tema de las expropiaciones, entonces de moda, sí. Que haya cesiones de tierra, que se le permita a un ciudadano común poder adquirir una tierra, construir su casita, obtener su automóvil, o sea, el crecimiento personal es el que todos vamos, todos buscamos. Entonces es importante eso. Como finalidad pública es financiar esa actividad estatal. ¿Cómo se financia? ¿De dónde tiene esos ingresos? A través de los recursos públicos. Y esos recursos públicos se vuelcan al Estado a través de los gastos públicos. De allí que es importante el presupuesto. Ustedes saben que así como ustedes se manejan con un presupuesto de gastos durante todo el mes, durante todo el año y así a lo largo de su vida, el Estado hace lo mismo. Tiene un objetivo claro. El objetivo es obtener recursos y realizar esos gastos necesarios. Gastos ya sea volcados en servicios públicos para satisfacer las necesidades colectivas o necesidades individuales de todos los ciudadanos. Por eso, valga la redundancia, es importante la actividad financiera del Estado. Las entradas y salidas de caja para solventar esa actividad. Bueno, hemos terminado. No puedo creer. ¿Alguna pregunta? Tengo 1 minuto y medio. Yo tengo una pregunta, no tiene nada que ver con la clase. Yo lo que quiero saber es cómo por ejemplo, un funcionario público saca lo que sería un sueldo de ellos. O sea, ¿en qué se basa el sueldo de un funcionario público? Es muy importante. La verdad que los parámetros no sabría decirte. La verdad, peco de ignorante, pero... Justo ese tema viene a sacar antes de irnos, ¿está bueno? Sí, no quisiera indagar mucho, porque ¿en pero... qué se basan? Nadie es doctor, claro. Nadie es arquitecto, la mayoría de ellos son... ¿Cuál es el encima, criterio? como dijo una vez, son elegidos no porque elegidos por el pueblo, sino porque vienen acompañados de tal candidato. Exacto. Y bueno, sí, ¿quién es? Que no sé, pero le voto al candidato. Entonces,